buenas noches, mis preciosas. Qué bueno verlas de nuevo por aquí. Muy buenas noches a todas. Espero que todas se encuentren muy, pero muy bien. Antemano quiero que me excusen de pronto por la voz, me excusen de pronto por si me da un ataque de tos, porque he estado un poco indispuesta con respecto a la garganta. Hoy vamos a ver un tema que a todos nos compete, tanto a mujeres como a varones, y es el área de papá. El hombre que debía protegerme fue el que rompió mi alma. Y hoy nos vamos a dirigir a papá exclusivamente, a ese ser, a ese masculino que tiene una figura súper importante para el desarrollo cognitivo, intelectual y emocional de los niños, de los infantes, de los individuos en sus primeras etapas de vida. Y vemos que papá, obviamente sin una figura paterna, pues no existiríamos, por más de que las mujeres tengamos el vientre, el nido donde se crea vida, donde seamos dadoras de vida, pues necesitamos esa semilla, necesitamos esa parte importante que pues da el otro complemento para traer vida, y es pues la parte masculina, el espermatozoide, porque él es el que aporta también pues la mitad de nuestra composición, tanto de ADN como de vida, como de emoción, porque así nos ha creado Dios, nos ha creado una pareja para procrear, para crear, ¿ok? ¿Y qué es el papá? ¿Por qué el alma tiene que ir a la herida de papá? ¿Por qué necesitamos mirar esa herida y por qué es tan importante esa herida? ¿Por qué a los padres los marca tanto la ausencia de un padre? ¿En qué marca a las mujeres y en qué marca a los varones? Ya hemos dicho y hemos indagado y hemos estudiado que a las mujeres les da el equilibrio, los hombres les da los patrones de repetición, los hombres tienden a imitar a los hombres. Entonces, así como son los hombres en casa, van a ser los hijos. Y así como los padres crían o educan a sus hijas, van a buscar este hombre. Las mujeres buscan, los hombres imitan. Los hombres imitan. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Vamos a ver y vamos a ir hasta las raíces. ¿Qué es lo que acontece y qué es lo que funciona en eso? Los tipos de padres heridores. Los tipos de papá heridores, papá físico, papá ausente en lo físico y en lo emocional. Son dos áreas importantes. A veces confundimos que porque crecimos con un padre físico fue más que suficiente. Papá siempre estuvo ahí, papá nunca nos abandonó, papá no se fue de la casa, papá siempre estuvo presente, era la figura paterna, era la figura de mando, era la figura de autoridad, etc. Pero emocionalmente no hubo ninguna cercanía, ningún contacto. Esto también genera un vacío. Otro tipo de padre, de papá, es el papá violento y el papá abusivo, el papá grosero, el papá maltratador físicamente, el papá que daña las emociones e invalida, el papá que se aprovecha tanto de mamá frente a los hijos como de los hijos como tal, ¿ok? El papá, vemos otro tipo de papá que puede afectar muchísimo, el papá débil, el papá manipulado, no el manipulador. El papá manipulado, aquel que es sumiso frente a una mamá con energía masculina, un papá que no tiene palabra, un papá que no tiene acción, un papá que no tiene decisión, un papá que no tiene palabra, sin presencia masculina saludable. Este tipo de papás nos hacen muchísimo daño porque tendemos a desarrollar una energía masculina de protección. Y no quiere decir que un papá débil sea un papá
que no tenga carácter masculino, simplemente que en casa no lo demostró. Y en casa es lo que prácticamente nosotros tomamos y absorbemos como patrones de comportamiento inicialmente. ¿Ok? Un papá irresponsable. ¿Qué es un papá irresponsable? Tanto económicamente, provisión y educación. ¿Ok? Que en casa siempre hubo escasez económica, que hubo escasez de alimento. Un papá irresponsable que prefería irse con las amantes, ser infiel, prefería estar tomando, prefería estar gastándose el dinero fuera de casa, y mamá tenía que cumplir las responsabilidades del hogar sola. Así existiera una figura paterna, pero no era una figura paterna ausente emocional, sino era una figura irresponsable, infiel y cínica. Esta línea de padre es cínico. ¿Por qué? Porque en la calle son padres que son excelentes. Mis hijos son los mejores, mis hijos hacen, mis hijos deshacen, mis hijos están estudiando, pero son los que dan vanagloria propia con el esfuerzo de una madre o por una madre. Este tipo de cinismo es muy marcado en los hombres infieles y en los hombres irresponsables, en aquellos que no respondieron en cuestión económica por el alimento, por el estudio o por las cosas de sus hijos. ¿Ok? Y vemos el papá, por último, el papá sin autoridad. El papá evasivo, el papá no resolutivo, el papá que se le presenta un tipo de problema y dice dejémoslo para después, eso no sirve. Esos papás negativos, esos papás que prefieren estarse escondiendo, esos papás que prefieren huir, esos papás que aunque tengan el dominio del hogar, son personas que simplemente nunca dan la cara para resolver algún tipo de situación. ¿Sí? Estos padres pueden ser proveedores, estos padres pueden ser fieles, estos padres pueden ser honestos, etcétera, pero son evasivos. Nunca resuelven algo, siempre dejan para después, Son padres con demasiado miedo, son padres con muchísimo miedo. Entonces, este tipo de hombres también genera un daño emocional. El impacto psicológico y emocional que recibimos, tanto mujeres como varones, es exactamente igual en la primera etapa de vida, que es la infancia. ¿Ok? Y es baja autoestima. Recordemos que papá nos da la imagen, nos da el estima, nos da la aceptación y nos da el reconocimiento externo. Mamá, volvemos a repetir, mamá nos lo da internamente. Mamá es el amor propio. Mamá nos enseña a amarnos y a recibir amor. Papá nos enseña que nuestra imagen y nuestra figura es estimada. ¿Por qué? Porque papá es la parte externa, mamá es la parte interna. Entonces el impacto psicológico y emocional de un papá en la vida del infante es la autoestima. Entonces, baja o sana, alta es egocéntrico. ¿Ok? La baja autoestima, este es el impacto de papá cuando estamos heridos por la línea paterna. La autoimagen rota. Nunca vamos a ser suficientes ante el mundo, no ante nosotros mismos, porque ese es otro tipo de herida. Yo puedo ser muy bueno en mi entorno, pero no creo en mí. Y con papá yo puedo creer en mí, pero no soy capaz de mostrarlo en mi entorno porque tengo miedo al rechazo. ¿Ok? Y esto lo genera una herida de papá. Las dificultades en confiar. Papá, como es la parte externa, es el que me da la credibilidad de confiar o no confiar en las personas.
personas. ¿Ok? Porque si yo no puedo confiar en alguien externo, ¿y por qué externo? Porque yo, cuando estoy en el vientre de mamá, me siento en el interior de algo. Es mi primera casa, es mi primer hábitat. Entonces, papá es el agente externo. Y si yo percibo emocionalmente desde el vientre materno que no puedo confiar en papá, automáticamente desde el vientre voy a ser una persona desconfiada, no voy a poder generar amor hacia los demás o recibir ese amor de las personas. Siempre va a haber dificultades, siempre tengo que buscar pruebas y señales de que sí me aman, etc. O me voy al otro extremo de creer y pretender que yo encontré el hombre y lo idealizo. Entonces, los dos extremos son producto de papá. La proyección, papá como varón, me da la proyección del odio y me da la proyección del deseo de protección no cumplido. O sea, cuando yo siento que papá no me dio ese amor, se genera un odio hacia mi entorno, un odio inconsciente. Hace poco escuchaba a una conferencista que decía que el odio no existía, que la parte contraria del amor no era el odio, que era la indiferencia. No, la indiferencia es una reacción del odio. Hay dos fuerzas únicamente. Y por eso quiero que nos dejen engañar. Ahorita hay muchos coaching, hay muchos oradores. Perdón. Hay muchos oradores en cuestión de que quieren tergiversar la verdad. ¿Pero qué es esto? Es simplemente la confusión de las cosas. Pero en realidad papá me genera la confianza a mi entorno o me la niega totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si papá no me da lo que yo necesito, yo no puedo devolverle a mi entorno. Entonces papá, cuando no me da lo que yo necesito recibir, para devolvérselo a mi entorno, yo genero un odio por ese vacío existencial o ese vacío emocional. Entonces esto va despertando ese deseo de sentirme protegida, pero nunca voy a encontrar esa protección en nadie, porque ese vacío emocional no lo llena absolutamente nadie, ¿ok? Entonces, en este tipo de situaciones se genera un odio, y en especial se genera el odio hacia los varones. Y este odio hacia los varones se ve representado en mis relaciones de pareja y en la relación con mis futuros o con mis hijos varones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue jerarquías. El cerebro simplemente ve que frente a mí hay una figura masculina. Mi coeficiente intelectual, que es la parte frontal, que es la conciencia, el consciente, el ahora, el hoy, ve que es mi hijo, ve que es mi amigo, ve que es mi novio, ve que es mi pareja, ve que es mi esposo. El inconsciente simplemente dice un varón. Ahí hay una línea masculina, ahí hay una energía masculina, ahí hay un hombre varón, ahí hay un ser que te tiene que dar lo que tú viniste a recibir a este mundo. Por eso, cuando somos adolescentes y cuando somos adultas, las mujeres siempre buscamos a que un hombre nos dé lo que papá no nos dio. Por eso, por ese vacío existencial y emocional que existe en nosotros. El impacto, otro impacto emocional es la confusión de identidad. En este caso, no es una identidad de género sexual, es una confusión de identidad de género en energía.
Los padres que fallan, como ya los mencioné anteriormente, son padres que distorsionan mi energía. Entonces, cuando un padre es ausente, cuando un padre no está, cuando un padre es maltratador, cuando un padre deja por irresponsabilidad su hogar, aún viviendo en él, la mujer se torna en dos posiciones, o muy débil, sumisa, o con una energía masculina. Entonces esto distorsiona la información en los infantes. O yo como hija puedo tener una energía masculina muy alta o una figura de debilidad, ¿sí? No de feminidad, porque es diferente, sino de debilidad. Y en los hombres genera también este daño de género de energía. Hombres que hoy vemos muy femeninos y no tiene nada que ver con la sexualidad, sino con el narcisismo. Este tipo de heridas en los varones genera el trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Como ya lo habíamos visto en una charla pasada, el narcisismo lo hace un papá autoritario, pero ausente, negligente, pero maltratador, y una madre débil frente a un padre, pero maltratadora y autoritaria frente y con sus hijos. Entonces vamos viendo qué tan importante es papá. Por eso muchísimas personas tenemos esta herida de abandono paterno y de rechazo paterno en el caso de los hombres, porque es muy importante la figura. He escuchado muchísimo y de hecho yo caí en esa tendencia a decir, es que yo soy madre y padre y puedo soportarlo y hacerlo todo. Es que yo por mis hijos trabajaré toda una vida. Es que yo por mis hijos daré. Es que yo por mis hijos sí. Pero nada reemplaza una figura paterna. Nada, ni siquiera una mamá que trabaje, que se desvele, que se parta en dos, no. Estamos diseñados para ver un ejemplo masculino y un ejemplo femenino. Y esa es una ley de Dios, es un principio de Dios y es una ley de la creación. ¿Qué pasa? Cuando lo sanamos, esta figura paterna la viene a cubrir nuestro Padre Eterno, que es el único que puede llenar esa ausencia de papá terrenal cuando falló o cuando nos hizo daño o se fue. ¿Ok? ¿Qué impacto espiritual tiene la ausencia de papá en mi vida? Totalmente una imagen distorsionada con Dios. O sea, lo que yo viví, lo que yo sentí y lo que vi, por ejemplo, de papá, es exactamente lo que yo voy a dar y a recibir, a pensar y a sentir de Dios hacia mí y de mí hacia Dios. Exactamente igual. ¿Por qué? Como se los explicaba hace un momento, mi cerebro inconsciente no distingue jerarquías. Simplemente reacciona a lo masculino igual. Si papá nunca me dio un abrazo físicamente, yo se lo voy a exigir a Dios impresionante. Y no exigir en la forma, hey, dame un abrazo. No. Exigir también es pedir desmedidamente. Sí, exigir no es siempre con imposición. Exigir es simplemente, quiero que me abraces, quiero sentirte, tú no me escuchas, tú no estás ahí. ¿Por qué me pasa esto a mí? No te siento que no soy importante para ti. Eso es exigirle a Dios algo que papá terrenal no me dio. Y este impacto de mi Padre terrenal va a ser y a tener muchísima importancia con la relación que yo tengo con Dios.
una imagen distorsionada con mi Padre Eterno, es la consecuencia de un tipo de padres como los mencionados. Un dolor tan profundo de siempre buscar este refugio de Dios y buscar este sentimiento hacia Dios y no encontrarlo, es exactamente el mismo sentimiento que yo de niña tenía cuando papá no llegaba, cuando papá se iba, cuando papá estaba ausente, cuando papá no me abrazaba, cuando papá no me veía o cuando papá se fue de la casa, cuando papá estaba con otras mujeres o constantemente cuando yo veía a papá ebrio. Porque recuerden que el alcohol transfigura la imagen de una persona. Vemos a una persona en sus 5 sentidos y vemos a otra persona cuando está alcoholizado. Y de hecho he escuchado muchísimas personas que me han dicho: mi papá me gustaba cuando tomaba, porque cuando tomaba era cariñoso, cuando tomaba era tierno, cuando tomaba me abrazaba, cuando tomaba me decía que me quería. En su sano juicio nunca lo hacía. Entonces distorsionan tanto esta imagen en nosotros que creemos que nosotros necesitamos ver de cierta manera a Dios para que nos vea, para que nos llegue o para que lo podamos sentir. Y en este caso ataca la religiosidad. Es que si yo canto, es que si yo alabo, es que si yo adoro de tal forma, es que si yo... Entonces voy a encontrar a Dios porque siento que Él es uno en la vida cotidiana y siento que es otro en intimidad, la que creo que es, o en la forma de actuar que es. O sea, no tengo un punto de referencia exacto. ¿Por qué? Porque papá lo dañó, papá lo tergiversó, papá lo malogró. Otro daño en el contexto espiritual y la relación con Dios es que no me sujeto a la autoridad. Y si yo no me sujeto a la autoridad de Dios, no me sujeto a la autoridad de ningún hombre, en lo absoluto. ¿Y qué es la autoridad de Dios? Antes de qué es la autoridad, ¿qué es la autoridad de Dios? Vamos a explicar qué es la autoridad. La autoridad no es gritar. La autoridad no es decir: aquí mal que manda soy yo. Aquí la ley soy yo. Aquí es que un grito y todo el mundo se sienta. La autoridad es que simplemente tú seas coherente con lo que hablas y con lo que haces. Autoridad es que tengas conectado el cerebro y el corazón en el mismo sentir. Eso es autoridad, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Que tus límites estén marcados sin dañar a nadie, pero no permitas que se pasen de ahí. Que tu responsabilidad esté por encima de todo. Que cuando tú te comprometes a hacer algo, lo haces. Cuando dices que no, no. Que tu no te cause ninguna molestia ni tiendas a agradar a otra persona. En pocas palabras, entre tú más sano eres, más autoridad tienes. ¿Por qué? Porque la autoridad, sobre toda autoridad, es Dios. Y si tú, a medida de que vas avanzando sanas, es porque Dios habita más en ti. Y esto es autoridad. Cuando tú estás herida por parte de papá, no respetas la autoridad, no respetas las jerarquías, siempre quieres imponerte. Y una de las imposiciones es la soberbia. Creerte siempre más, tener más la razón. ¿Por qué? Por esa herida de traición. ¿Ok? Y siempre vas a traer o vas a tener figuras en tu vida abusivas, dañinas, maltratadoras. ¿Por qué? Porque está distorsionada la autoridad. Porque crees que la autoridad es mando, es fuerza, es dominio, es doblegarse. Entonces ese es un daño que produce
papá en nosotros. Aquí es general, tanto en mujeres como en hombres. Eso produce papá. El impacto físico y neurológico en nuestra vida es que desde muy pequeños vivimos con el cortisol a flor de piel. O sea, segregamos cortisol desde muy pequeños. Vivimos en modo alerta todo el tiempo. Todo lo malo nos va a pasar. Si vamos a ir a un teatro, se va a caer el teatro. Si vamos a pasar por una calle y se fundió el bombillo, hasta ahí llegamos, nos van a matar. Si vamos en un avión y qué tal se caiga. Esto, así de simple, es el cortisol que tenemos segregando desde pequeños. El cortisol tiende siempre a dañarnos y a generar la emoción, a sentimiento de miedo o pánico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos distanciamos de Dios, hay una ruptura de Dios por la malformación emocional con nuestro papá, se genera el miedo. De hecho, el miedo fue la primera emoción que salió cuando el hombre desobedeció a Dios. Porque le preguntó Dios a Adán, ¿dónde estás? Y él que dijo, me escondí porque tengo miedo, me escondí porque me dio miedo. Entonces, las personas que sufren por miedo excesivo a todo, tienen una figura muy distorsionada con su padre terrenal. Tanto que les cuesta muchísimo confiar en Dios. Tanto que les cuesta mucho creerle a Dios. Porque el miedo es lo contrario a el amor. Por eso dice la palabra de Dios, el amor echa fuera todo temor. Por eso Dios nos insiste, no tengas miedo, yo estoy contigo. A donde quiera que vayas, yo iré contigo. ¿Ok? Bueno, esto es un daño también en la desregularización de las emociones y de nuestros neurotransmisores. El insomnio, el no poder descansar. Algo que nos pasa muchísimo y es, dormí, pero no descansé. Y es precisamente porque mi cerebro sigue en función continua. ¿Por qué? Porque si yo tengo el cortisol muy alto y mi cortisol siempre está en modo alerta, ¿qué pasa? Que mi cerebro no va a descansar, porque siempre está hipervigilante, no vigilante, sino hipervigilante. ¿Qué quiere decir? 3 o 4 o 5 veces más alerta de lo normal. Por eso hay muchas personas que dicen que tienen un sueño muy ligero, o que se despiertan por cualquier cosa, o que tienen pesadillas, o que tienen sueños extraños, etc. Y esto también nos puede llevar a un campo espiritual donde los demonios pueden atacar nuestro descansar. ¿Ok? Porque hay una explicación científica, espiritual a este tipo de trascendencias también. Pero eso lo genera una herida de papá, ¿sí? Entonces, el cerebro del niño quedó bajo un trauma crónico. ¿Por qué? Vamos a una escena catastrófica. Pueda que todos no lo hayamos vivido, pero vamos a ponerlo en contexto. Estábamos normal, durmiendo en casa, y llegó papá ebrio. Entonces, llegó papá. Todo el mundo se asusta porque saben que cuando llega papá, después de las altas horas de la noche, papá va a hacer algún tipo de escándalo, va a haber una pelea, va a haber gritos, va a haber sangre, van a haber cosas rotas, va a haber vecinos, va a haber policía. O sea, para el niño esto es una catástrofe.
¿Y qué pasa? Que entra en modo alerta. Va a pasar, la ansiedad se dispara terriblemente tras de que en el embarazo ya tenemos patrones de ansiedad con este tipo de padres. En la infancia muchísimo más. Se dispara la ansiedad. ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo malo. Va a suceder algo malo. Nos vamos a morir. Mi mamá, protejámosla. Y ahí, desde ahí, los niños empezamos a desarrollar el instinto de protección hacia mamá, sea mujer o sea varón. Vamos a querer salvar y proteger a esa mamá que está en peligro o a esos hermanitos menores, ¿sí? Cuando somos los niños menores, pues obviamente vamos a entrar en un caos. ¿Qué pasó? Y nos vamos a refugiar siempre bajo el hermano mayor. Entonces todo esto lo distorsiona una figura paterna que ha dañado su hogar, su entorno. Como también vemos que podemos decir que la figura ausente o la que abandona dañó. ¿Por qué? Porque en momentos de tragedia o inestabilidad, ¿cómo me hubiese gustado que me cuidara un papá? ¿Cómo me hubiese gustado que estuviera mi papá acá? ¿Cómo me hubiese gustado tener mi entorno, un papá que me protegiera? ¿Cómo me hubiese gustado un abrazo de papá? Porque nos es muy fácil desear y tener las cosas que no hemos vivido porque nos imaginamos las cosas buenas que aquellas que nos han producido algún tipo de dolor o daño. En este caso aplica para los padres que son o fallecieron, ¿sí? Que no están o fallecieron, que ya están muertos o fallecieron en la infancia de cada una de las personas que está herida por abandono de padre. ¿Por qué? Pues aunque ellos no hayan querido fallecer y no haya nada que reclamarles, el vacío queda, la ausencia queda, porque el inconsciente sigue esperando un papá. ¿O qué mujer que yo conozca hasta que no sana papá sigue esperando que llegue un papá a rescatarla, a cuidarla, a protegerla, a abrazarla y a proveerle? Todas, porque siguen esperando ese papá inconscientemente, aunque su consciente ya sepa que papá ha fallecido. Entonces ahí vemos un daño en el campo neurológico. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ir a esa figura de papá? ¿Y por qué tenemos que ir a esa figura de herida de papá? ¿Por qué el alma lo hiere papá? ¿Por qué desde nuestra infancia? ¿Por qué necesitamos reconocer esa herida? Porque es una de las partes más importantes del ser humano. Estamos divididos en dos energías, la energía masculina y la energía femenina. Y tienen que estar equilibradas. Ninguna puede ser energía negativa y la otra puede ser energía positiva. No, tienen que estar equilibradas. Ambas tienen que tener sus polos equilibrados. Tanto tiene que haber cosas positivas como cosas negativas, pero las negativas no tienen que ser maldad o malas, sino simplemente cosas para supervivencia, como el miedo. El miedo puede que sea en ciertas circunstancias algo negativo, pero es necesario, porque entonces yo estaría expuesta a muchos peligros y no me cuidaría. Entonces el instinto de supervivencia por mí, para los demás y para mis hijos, entonces no existiría, o para mi entorno, o para los que quiero, o para los no, entonces no existiría. Claro que sí, tenemos que estar equilibrados, pero si papá nos hace falta a las mujeres, nosotros lo vamos a buscar, y si no lo tenemos y nos cansamos de los hombres, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a optar esa figura masculina, y esa figura masculina nos hace muchísimo daño, porque no necesito de ningún hombre, yo sola puedo, y pierdo mi esencia femenina y empiezo a ser masculina. Y masculino no quiere decir que me vaya a vestir de pantalón de hombre, pero simplemente mi energía va a ser fuerte, va a ser dominante, va a ser descuidada, va a ser agresiva, va a pelear con todo el mundo. Una mujer con ausencia de padre pelea con todo el mundo, quiere agredirse con todo el mundo. Una mujer con falencia masculina tiende a la crítica, tiende al juzgamiento. ¿Por qué? Porque quiero ver en todo mi entorno lo malo
que yo tengo, pero no lo quiero aceptar. Entonces una forma de eso es juzgamiento y crítica, ¿ok? Entonces tenemos que reconocer lo que papá fue. ¿Quién es papá? Para empezar a buscar e indagar todas esas heridas. No importa cuántos años tengamos, que si Dios nos tiene para estar 1, 2, 10, 20 años más en este mundo, es que vivamos en paz. Ya sabemos que todos tenemos la salvación. Nos morimos, esperamos la venida del Señor Jesucristo y nos vamos para el cielo. Pero lo que Dios quiere es que por medio de su Hijo Jesucristo tengamos aquí esa paz, que vivamos en ese paraíso que Él nos prometió, en esa vida abundante, que más que ser dinero es esa vida de paz, esa vida de gozo, esa vida de amor, esa vida de tranquilidad que no tiene precio. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, hay muchos vacíos emocionales de papá, la desconfianza hacia los hombres, la dificultad para conectar con Dios, los miedos existenciales. Si será que estoy bien en esta vida, si será que voy a hacer algo en esta vida. El autosabotaje conmigo misma, con lo que hago, con mis proyectos. Procrastinar viene muchísimo de papá, aunque influye mucho en la acción con mamá, pero eso lo veremos en la próxima charla, si estoy bien de la garganta, que espero que sí. Pero papá influye muchísimo en mi entorno, influye muchísimo en mi seguridad, y si no está, soy una mujer que no va a estar segura, ni segura de mí, ni segura de nadie, ni segura del entorno, ni segura de mi futuro, ni segura de absolutamente nada, y me quedo limitada a lo que yo pienso, pero no soy capaz de desarrollarlo. ¿Cuántas figuras de genio no existen en esta vida? ¿Cuántas figuras no existen y resulta que no pueden ser, no pueden dar? ¿Por qué? Por ese miedo a afrontar las cosas, por ese miedo a las situaciones, por el miedo a la crítica, por el miedo a la burla, por el miedo a todo lo que podamos enfrentar allá afuera. Por eso papá es tan importante para eso, porque papá nos toma de la mano. Papá nos dice, mira, la calle se ve para la derecha y para la izquierda. Tranquila, aquí voy a estar contigo, no te preocupes. Oye, para los varones, oye, campeón, no campeón, porque esas palabras no son aptas para el proceso cognitivo niño. Oye, mira, si tú no ganaste, no importa, pero hay muchas más oportunidades. Vamos a esforzarnos para la próxima, vamos para hacerlo mejor. Te da la seguridad de que a pesar de que tú falles, hay una nueva oportunidad, como lo hace Dios. Si papá no está, no tenemos esas herramientas, no podemos sacarlas. ¿Por qué no podemos sacarlas? Porque para nuestro cerebro no existe. Y si no existe, pues no hay cómo. Es como si yo tuviese en la nevera 2 tomates y una cebolla, y me dicen, haz pollo con tomate y cebolla. ¿Cuál pollo? No conozco el pollo. ¿Qué es un pollo? Yo solamente conozco el tomate y la cebolla. ¿Cómo no vas a conocer el pollo? Si el pollo lo conoce todo el mundo. ¿Es que acaso no comiste pollo? No. Y ahí se genera vergüenza por algo que yo no sé o no conozco y no por mi culpa. Y se genera el sentimiento de culpa. Yo no conozco el pollo. Ay, ¿cómo hago para conocer el pollo? ¿Y el pollo será bueno? ¿Y el pollo será malo? Tal cual somos en la vida cotidiana. Cuando papá no nos dio las herramientas, no existen, no las conocemos. Y las personas que sí la tuvieron, buena o mala, pero la conocieron, es muy fácil prejuzgar y juzgar a las personas que no. Entonces por eso a veces tenemos que guardar nuestros comentarios negativos para alguien o sobre una situación, porque no sabemos.
qué le ha pasado o cómo ha sido su situación en la infancia sobre todo. ¿Ok? Esto es una figura muy, muy normal en todo el contexto de las heridas emocionales. Muchas personas que dicen, es que yo no sé cómo superar eso. Para otras, pero si eso es tan fácil, es solamente dar el paso y ya. Para aquellas no. Así como tan ilógico que es saber que no conocemos un pollo, así son muchas cosas en el alma. Exactamente igual. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Así como nosotros tenemos una percepción diferente a ciertas situaciones, hay otras personas que dicen, ¿por qué Indira hace eso si eso es elemental? Pero para mí puede que sea muy difícil, ¿sí? Pero con el Señor Jesucristo y sanando esas heridas paternas, todo vuelve a la memoria como es y se aprende cada día más, ¿ok? Esto nos lo refuerza Salmos 27:10, cuando dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor con todo me recibirá. ¿Y qué es con todo? En unas traducciones dice, con todo me recogerá, con todo me recibirá, o estaré con Él, ¿sí? Y es que no importa cómo lleguemos al Padre. Recordemos que el hijo pródigo llegó sin quebrado, sin dinero, llegó sucio, llegó enfermo, llegó vuelto a nada, llegó arrepentido, llegó pecador hasta donde no más, porque recuerdan en qué gastó su fortuna. No la gastó en nada bueno, ni nada honorable. Sin embargo, el Padre lo recibió. Nunca lo criticó. Entonces, ahí nos dan unas señales de que Dios siempre nos va a recibir en todo momento. ¿Qué señales hay cuando hay una herida de padre abierta aún? Si quieren, tomen nota y empiecen a analizar. Si yo tengo esa herida de papá y debo procesarla y sanarla, porque me está haciendo daño en todo mi entorno. Laboral, dinero, finanzas, pareja, trabajo, bienes materiales, salud, etc. De este cuerpo para afuera, de este cerebro para afuera, ¿ok? Una de las señales, me creo o soy autosuficiente, pero no confío en nadie. Si no lo hago yo, no lo hacen bien. Necesito el control de absolutamente todo porque no confío en la capacidad de nadie. Nadie lo hace bien. Tengo que estar yo encima, etc. La autosuficiencia. No necesito a nadie. Yo puedo resolverla solo o sola. Esta situación solamente me compete y me corresponde a mí, etc. No pido ayuda. No sé pedir ayuda. Esa es una de las señales que tengo una herida que está abierta por parte de mi papá, ¿ok? Por eso nos cuesta pedirle tanto a Dios. Es que yo no le pido a Dios, yo no sé pedirle a Dios. ¿Y cómo le pido a Dios? Pero cuando le pido cosas desde la herida, desde una emoción negativa. Haz justicia, haz daño, qué dolor que tengo, porque nadie me quiere a mí, que todo el mundo sufra. Y yo, ¿por qué si yo no me lo merezco? O yo me lo merezco porque yo he trabajado mucho, o etcétera. Este tipo de situaciones quiere decir que tengo una herida con papá abierta. La otra, me cuesta ver a Dios como protector. Como Él es el que me cuida, me cuesta obviamente confiar que Dios me cuida. Me cuesta confiar que las cosas están bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo no lo hago, no va a salir. Yo tengo que ayudarle a Dios. Esto se denota como que es fruto de la herida abierta con papá, ¿sí? Porque Dios, pues sí, Dios da, Dios ayuda, Dios lo tiene todo, pero o sea,
pero ayúdate que yo te ayudaré. Cuando la Biblia no dice en ninguna parte eso. Eso es un concepto de cuando tergiversan la palabra y dicen cuando la palabra dice pon manos a la obra, sé valiente y esfuérzate. Así como tu Dios te provee, pues hazlo, pero nunca dice ayúdate que yo te ayudaré. Jamás, ¿ok? El Señor cuando lo quiere hacer todo solo, lo hace todo solo, sin necesidad que tú muevas un solo dedo, porque Él es soberano y Él da a cada quien como le plazca, ¿ok? Atraes, te llegan cuando eres soltera o ya te casaste. Atraes personas emocionalmente inestables y ausentes. Personas que no saben para dónde van. Personas que no saben lo que quieren. No quiere decir que no sean inteligentes. No quiere decir que no sean buenos trabajadores. No quiere decir que no sean responsables o que no sean productivos. Es que no tienen un futuro. No tienen planes para un futuro, no tienen proyección, ¿sí? Viven solamente de sueños, así como viven de sueños y no ejecutan, viven de sueños, pero siguen en un mismo círculo vicioso. Que vemos muchísimo en los hombres, que es entregan toda una vida a un trabajo. Y cuando termina ese trabajo, se quedaron sin hacer absolutamente nada. Quedaron en la nebulosa, o sea, no supieron qué hacer de su vida. Ellos tienen una herida de papá muy fuerte. ¿Por qué? Porque no los incentivó siempre a ¿qué? A resolver. Entonces este tipo de soluciones nunca llegan. Prefieren estar seguros en un sitio, porque fuera de él se sienten inseguros, ¿ok? Entonces, buscan constantemente una validación. Cuando nosotros siempre buscamos una validación y una aprobación de todo el mundo, es porque nunca tenemos la certeza. Y ahí vuelve y juega la seguridad. ¿Tú crees que el rojo me queda bien o el rosado? No, el rosado. Bueno, ay no, pero ella me dijo rosa, pero el rojo se... Y podemos tomar una decisión tan simple en semanas y a veces ni tomarla. Y ahí preferimos procrastinar. No, mejor lo dejo para después. No, mejor me visto así. No, mejor no hago eso. No, mejor cambio de tema. No, mejor cambio de proyecto. No, mejor... Porque papá no me dio la firmeza de decir sí, hazlo y pase lo que pase, no importa. Y si funciona mal, pues lo hacemos por este lado. Papá es el único que da esa seguridad. Papá es el único que da esa seguridad para afrontar las cosas. Y si papá no lo hizo, pues obviamente no lo vamos a tener. Recuerden el ejemplo del pollo, ¿ok? Otra herida que podemos ver, que si presentamos herida de papá, es obviamente buscar siempre el reconocimiento, ¿no? O la aprobación, ¿no? Aprobación, no aceptación, aprobación. Que si yo tengo algo y lo hice, necesito que me digan que está bien. Yo necesito hacer algo y que me digan cómo te quedó bien. Y si me dicen te quedó bien, me siento fabulosa y quiero que me lo sigan repitiendo. Te quedó bien, muy bien, te quedó bien. Y eso nunca va a saciar, porque siempre voy a querer esa aprobación. ¿Por qué? Porque no la tuve de papá. Entonces, obviamente, la voy a buscar siempre en los demás. Y acuerden que una herida es un bolsillo roto. Va a pasar derecho. Nada va a llenar, nada va a quedar. Lo mismo con la lucha interna de identidad, ¿sí? Quiero sentirme mujer, quiero sentirme linda, quiero arreglarme el cabello, quiero arreglarme las uñas. Ay, pero no tengo tiempo para eso, no tengo dinero, no tengo espacio, las obligaciones, etc. Siempre queriendo nuestro inconsciente
buscar esa identidad con la que fuimos creadas, pero saboteando por las circunstancias de la vida. Y en los hombres, quiero ser ese hombre que mande, que domine, que conquiste el mundo, no la esposa ni el hogar, sino que domine y conquiste el mundo. Quisiera ser un empresario, quisiera ser proyectarme, pero siempre queda hasta ahí. Pero es que no estamos ahorita como para crear eso, no de pronto más adelante, no de pronto el otro año, no cuando reúna unos pesos, no cuando salga a profesión, no cuando termine de criar, no cuando termine la profesión. 1000 excusas. Eso es una herida de papá. ¿Ok? Llevar muchos años llorando por un hombre llamado por seudónimo papá. Toda la vida las mujeres vamos a llorar terriblemente por un hombre porque nos dolió papá. Cuando una mujer no tiene herida de papá, no llora por su pareja. No llora. Comprobado científicamente sobre este pechito. No llora. Cuando yo tengo mi herida de papá sana y sé quién es Dios para mí y sé quién soy yo para Dios y cómo mi identidad como hija de Dios me hace valer en esta tierra, ni una sola lágrima de dolor de mi parte sale por un hombre, porque no hay necesidad. Pero si yo cuando estuve herida de papá terriblemente, yo lloraba por la mala cara que me hacía mi ex esposo, lloraba si me miraba mal, lloraba si no me compraba, lloraba si me veía rayado, lloraba si me veía distorsionado, lloraba si me veía bien, lloraba si me abrazaba, lloraba si era tierno, no, si no era, por todo lloraba. Era porque no era él no es el causante de mis heridas, o los hombres no son los causantes de mis heridas. Es mi papá, y ellos solamente la tocaban y me hería, la tocaba y me dañaba. Y claro, hay que llorar, sí, pero se llora para liberar el alma, no por otra persona. Hay una frase cliché que dice: no llores, que ese hombre no merece tus lágrimas. Claro que las merece, pero no es el hombre que te está haciendo llorar en ese momento por preceder tu herida. Es el que te dio la vida. Y sí mereces que llores porque necesitas drenar esa emoción, necesitas drenar ese dolor, necesitas drenar ese odio y esa amargura, pero también necesitas sanarla, porque o si no vas a ir llevando esta herida y sangrando por donde vayas. Y no se trata de irte de otra casa a otra pareja, a otro hogar, a donde quieras, porque la vas a llevar es en ti, porque es parte de tu identidad. Aunque esté distorsionada, es parte de tu identidad. Y ahí es donde tú te tienes que dar cuenta si en realidad estás herida. Es que lloro de la nada. Es que me duele cuando él me trata así. Es que me duele cuando no me da el amor. Es que me duele cuando no me tiene en cuenta. No, él solo te está recordando que tú estás herida con un padre. Y también tú sientes esa misma herida con Dios. Es que Dios, por más de que le pido, nunca deja de doler esto. Yo ya le he dicho: Dios, es que esto, Dios lo otro, Dios me arrodillo, Dios leo la Biblia, Dios voy a la iglesia, Dios yo hago las cosas como tú quieres, Dios. Sí, se los decimos a veces en el dolor, pero no es Dios. Es que en este cuerpo físico, carne, hubo un agente masculino llamado como se llame, que le dio vida a mi ser, que le llamé papá, que hizo el papel de padre, que me hirió y hasta el día de hoy sigo herida con él y por eso reacciono de esta forma. Es simplemente eso.
Entonces, eso es un factor de los cuales yo tengo que percatarme que todavía tengo una herida con papá. ¿Ok? Entonces, esto es un daño hasta el día de hoy y podrá ser por muchos años más si yo no sano. Y puedo llegar a los 60 con la misma situación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tácito, no es generalizado, pero para caer en cuenta sobre esto. Yo puedo llegar a mis 60 años con mi esposo, el de toda la vida, y haberle aguantado todo y haberle sufrido todo. Perfecto. Pero aún a mis 60, después de que no hay hijos en casa, después de que ya estamos todos, yo como mujer sigo buscando ese amor, esa aprobación, esa aceptación de mi esposo, porque nunca sané la herida con papá. Y ese esposo sigue viviendo la vida sin estabilidad, sigue viviendo la vida el día a día, sigue sin rumbo, sigue sin norte. ¿Por qué? Porque ya entra en la victimización de que son los hijos los que lo tienen que proveer. ¿Por qué? Porque pues es el viejo, pues ya hay que ayudarle, ya sí, y no faltan los hijos que tengan sentimiento de culpa, carga, y entonces empiecen a proporcionarle, etc. Y se llevó esto una vida eterna. Y cuando ya estamos en el lecho de muerte, venimos a pedir perdón y a arrepentirnos. ¿Cuántas personas no han llegado a ese momento? Hoy Dios te da la oportunidad de decir ver en qué estás herida y decir, quiero sanar con mi papá. Quiero terminar esto para siempre, por siempre. La próxima semana seguimos con la continuidad, con los daños neurológicos, qué enfermedades producen, por qué nos daña la herida de papá a las mujeres y por qué daña la herida de papá a los hombres. El cortisol infantil, el cortisol en la adolescencia y el cortisol en la adultez, la toma de decisiones, lo que daña absolutamente todo, lo que las mujeres buscamos y queremos encontrar una pareja. ¿Qué hace un papá violento? ¿Qué hace un papá abusivo? ¿Qué hace un papá ausente? Lo explicaremos todo en la charla del próximo sábado. En la parte 2 de el hombre que tenía que protegerme fue aquel que rompió mi alma. Mis hermosas, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Qué pena, me disculpo por esta tos, pero la verdad se me fue imposible cancelar, no quería cancelar, tuvimos todas las intenciones de cancelar, pero bueno, aquí estoy y quería entregarles este tema con muchísimo amor. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema hasta hoy explicado? Dice mi Eriquita, Dios permita pronta recuperación. Eres muy valiente y esforzada al estar acá presente, estando enfermita, te queremos mucho, gracias, en serio. Mi Eriquita preciosa, con muchísimo amor, mi muñeca linda, claro que sí. Y tú sabes que esto lo hago con muchísimo amor, por eso estoy aquí. Jessy, muchas gracias, Doc, espero te mejores, gracias por tu esfuerzo, con muchísimo amor, preciosa. Uno nunca sabe cuándo se muere, entonces pues hay que dejar hasta el último día todo lo que es necesario. No dejes para mañana lo que puedas hacer con amor. Mi Karen, gracias, no pasa nada, tómate tu tiempo. Gracias, preciosa, linda. Ok, mis muñecas hermosas. Lina, muchas gracias, espero te mejores. Claro que sí, voy a estar bien. Solamente es cuestión de la garganta. Es impresionante la garganta, cómo me atacó. Porque solo la garganta. El resto pues estoy bien, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿no hay preguntas por el tema de hoy? Igual, mi Alexandra, claro que sí, preciosa. Lenovo,
La pregunta la dejaré para la próxima semana, pues no quiero que se esfuerce su garganta. No, hazla de una vez, tranquila. Tranquila, porque las preguntas que se dan para después no tienen la solución que tiene que dar. Hazla, muñeca. Lenovo, creo que es la marca del teléfono o del computador. Haz la pregunta. Todavía no, en esta charla no les voy a explicar pues qué hacer o cómo hacer un proceso de perdón, pues porque todavía falta mucho tema por indagar, estudiar. Lo único que sí les digo es tomen las notas posibles que ustedes puedan, pues precisamente porque recuerden, una cosa es lo que oímos acá y se nos queda acá, pero ya después de 3-4 horas, por todo el saturamiento del cerebro que tenemos, pues la memoria a corto plazo se disipa y se nos olvida. Entonces lo mejor es estar tomando notas de lo que nos interese. Vamos a ver, dice Lenovo, ¿puedo abrir el micrófono? Mi mamá afecta. Dice, mamá afecta la interacción con papá totalmente. Eso es un daño parental y efectivamente mamá puede dañar la relación con papá o papá puede dañar la relación con mamá. Pero en este caso, mamá transfigura la figura de papá cuando no está presente, ¿sí? Al igual que papá transfigura la figura de mamá cuando no está presente. Entonces este es un daño a los niños y los niños crecen con odio hacia sus padres hasta que se dan cuenta que era mentira, y lo peor es que afecta a su área cognitiva y resultan heridos con mamá por haberles mentido toda una vida. Pero sí, claro, afecta muchísimo. Doctora, a ver, dice, yo todo corazón, gracias, cada vez que te escucho algo nuevo, aprendo y se reconoce en mi vida. Claro que sí, Joanita, así es. Cada día, es que definitivamente el cerebro humano y las cosas de Dios son algo infinito. Bueno, acá vamos a buscar a Lenovo. Acá. Ok, ya, te di acceso para tu micrófono. Muchas gracias, Dios les bendiga mucho, ¿cómo están? Amén, gracias, muy bien, gracias, preciosa. Bien, agradezco a Dios porque me dio la oportunidad a través de mi amiga Alessandra que me envió el link esta tarde. De verdad que ha sido una bendición y no es casualidad porque por años me he preguntado el comportamiento de mis hermanos. Yo soy la mayor de mi madre, o sea, somos 3 hermanos de madre, pero el padre de ellos los abandonó cuando mi hermana tenía apenas 1 año. Uh-huh. Hasta el día de hoy, él sigue con vida, pero nunca se hizo responsable. Entonces, eso ha generado ciertas actitudes de ellos que son muy cerradas, entonces ha habido un celo hacia mí. Yo en ocasiones he tenido que omitir las cosas que hago con mi papá por no herirlo más a ellos, porque ellos no se vean porque ya sí, porque nosotros no. O sea, he tratado como de omitir. Entonces yo quisiera, ya mi hermana aceptó al Señor hace aproximadamente 2 años, pero esa herida yo persisto que sigue en ella. Entonces, ¿de qué manera se pudiera ayudar? Y ella estudió psicología industrial, ella tiene un poco de conocimiento del tema, pero ¿de qué manera yo pudiera manejar la situación para no dañar, para no afectarla más de lo que está? Esa es mi pregunta y gracias. Ok. Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Teodosa Genao, disculpe, que salgo con la marca del portátil, no puse tranquila. Mi nombre, disculpe. Ok, hermosa Teo. Te voy a decir Teo por un nombre tan largo, ¿sí? Porque bien, me dicen así, gracias, bueno, no se preocupe. Bueno, bien. Hacer algo como tal no puedes hacer porque tú no puedes omitir o guardar la relación que tienes con tu papá.
lo único que puedes hacer en este caso es ser discreta con las cosas que compartes, y hasta donde lo has hecho bien. ¿Por qué? Porque es tu relación con papá, es tu interacción con tu padre. ¿Listo? Entonces, hasta ahí va bien. De hacer algo con ellos, nadie puede hacer nada con ellos, a menos que ellos no quieran que intervenga nuestro Señor Jesucristo en cada una de sus heridas. Pero recuerda que, en charlas pasadas yo he hablado lo siguiente, y es que si no tomamos nuestra humanidad y vamos a arreglar esas heridas a nuestra infancia, sin tener que revolver el pasado, dejarlo revuelto y volver, sino volver a esas heridas, tomarlas, sentirlas, perdonarlas en el nombre del Señor Jesucristo y volver a nuestro presente ya sanos para tener un nuevo comienzo, ser nueva criatura y empezar una nueva vida, ¿sí? Es la única forma. De hecho, nadie puede ayudar a nadie a sanar. Nadie. Eso es una decisión única y personal. Que si yo quiero buscar ayuda, ¿sí?, de Dios, claro que sí, Dios me va a ayudar en el área espiritual, claro que sí. Pero mi cerebro, mi cuerpo, mi corazón necesita una figura, un agente de carne y hueso para que me haga entender por qué Dios me va a ayudar a mí en lo espiritual, en la capacidad de mi intelecto desarrollado. Y si yo no tengo una guía por donde me lleve a esos puntos, voy a quedar patinando. ¿Por qué? Ejemplo, si yo, Indira, llegó a los pies de Cristo hace 20 años y llegó pidiendo ese amor de Dios y precisamente no había caído en cuenta que yo tenía una herida de abandono porque mi padre falleció cuando yo tenía un mes, yo le reclamaba, lo único que le reclamaba a Dios era: ¿por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué no me diste un papá? Sí, me diste un buen padrastro, fue excelente padrastro, tuve un hogar, tuve una familia, bueno, pero yo quería tener un papá, yo quería sentir que era un papá, yo quería sentir un abrazo que era de un papá verdadero, que era llegar donde un papá, que era llegar a contarle un problema a un papá de verdad, pues bueno, eran mis reclamos. Después con la psicología comprendí muchísimas más de estas cosas. Después cuando se desarrolló el don y el talento a la vez, comprendí que somos tridimensionales, tripartitas. Entonces, que si yo no complemento mi espíritu, que es la conexión con Dios, mi alma, que es la que mueve mis sentimientos y mis emociones como creación de Dios e imagen a semejanza, y este cuerpo, que es la estructura para vivir en este mundo terrenal, pues no iba a encontrar la solución a esas heridas y a esa incertidumbre y a ese dolor. Entonces tomé la decisión, no fue fácil, no es fácil, fue muy duro, y en ese entonces pues no sabía muchísimas cosas ni tenía la proyección de lo que eran las emociones a profundidad espiritual y emocional como tal vez las tengo ahora. Y le perdoné a papá. ¿Y qué le perdoné a papá? ¿Qué le iba a perdonar si él no había estado, si él no me había hecho ningún daño? Precisamente eso. No estuviste, te fuiste, perdiste la vida, no te cuidaste, no estuviste para mí en el grado, no estuviste para mí en la primaria, no estuve, exacto. Todo eso se lo perdoné en el nombre de Jesucristo. En el caso de que tus hermanas o hermanos todavía tengan a papá vivo, el daño es aún más doloroso, no es peor, duele más. Porque es saber que él tuvo la oportunidad de venir a mí y no lo quiso hacer. Entonces, desde ese momento se genera lo que dije ahorita, se genera un odio. Tú estabas ahí y no quisiste acercarte a mí. O sea, te odio. No, pero ¿cómo puedes odiar a tus padres si eso es deshonra? No, es que yo lo hago desde mi emoción, y donde hay herida no está el Espíritu Santo de Dios,
¿Por qué? Porque hay dolor, hay resentimiento, hay amargura, hay necesidad. ¿Y estos qué son? Son demonios. Entonces, ¿quién tiene que venir a arreglar esa maldad en mí? Jesucristo. ¿Cómo? Por medio del perdón. Pero el perdón tiene que vivirse en lo emocional, sacarse en lo emocional, decirse en lo emocional y luego perdonarlo en el nombre de Jesucristo. Así se sanan las heridas. De lo contrario es imposible poder sentirlo, ¿sí? Porque muchas veces en los retiros espirituales nosotros perdonamos a papá y a mamá, porque hace unos años para acá, que sé, 8 o 7 años hacia acá, se empezó a implementar el perdón hacia mamá y hacia papá. ¿Por qué? Porque antes se consideraba pecado decir que yo tenía que perdonar a mi papá y a mi mamá, porque eso era deshonra. No. Lo que pasa es que se dieron cuenta que la psicología, el coach y la holística se les adelantaron, pero lo tergiversaron, ¿sí? Entonces ya empezaron a decir te agradezco, corto linaje, bueno, un poco de cosas ya que irradian con la filosofía y también nos hacen daño con nuevas filosofías y nuevas creencias, etc. Pero en realidad es lo que yo viví desde mi infancia, desde esa criatura que Dios hizo desde las entrañas de mi madre y que sintió mi mamá para que yo llegara o lo proyectara dentro del vientre: dolor, incertidumbre, tristeza, abandono, maltrato, humillación, etc. Mamá lo sintió. ¿Cómo mamá lo sintió? Por medio de sus emociones y su corazón. Sus latidos del corazón quedaron impregnados en mis células, en la formación de mis células cuando yo estaba en el vientre materno. ¿Por qué? Porque mamá segregaba ese cortisol y ese cortisol se untaba, se unía, se juntaba con las células que iban a formar el resto de mi cuerpo, ¿sí? Entonces todo eso llegó y quedó guardado y plasmado en mí, ¿sí? Entonces cada vez que mamá tenía unos episodios de eso, quedaba marcado en las tablas de mi corazón. Y desde ahí yo vengo con esas heridas. Y desde ahí el único que puede trabajar esas heridas son mi cerebro y el Señor Jesucristo. No más. Entonces, ¿por qué nadie más puede trabajar sobre ti o contigo? Porque nadie conoce tus vivencias. Nadie, ni siquiera tu mamá, ni tu papá, nadie, porque una cosa es lo que sentía tu mamá y otra cosa, según tu temperamento, tu carácter y la personalidad desarrollada, es lo que tú sentiste. Entonces, eso solamente lo conoces tú, tu cuerpo y Dios, tu Padre eterno. Entonces, cuando tú traes esas emociones que no se borran nunca en la vida, a menos que las perdones, viene el perdón por medio de Jesucristo, porque Él nunca puede faltar en esto, y se van, la herida sana y nunca, nunca, nunca más vuelve a doler. Y esto sí lo puedo dar como fe sobre mi vida, que una herida sana en el nombre del Señor Jesucristo nunca vuelve a afectar y tu vida cambia. Pero en este caso, hermosa, más que la discreción en compartir con papá, no puedes dar más ni hacer más. En caso de que quieras ayudarlas, puedes decirle que busquen, que investiguen o que participen en las charlas, que vayan entendiendo y que el Señor vaya abriendo el discernimiento y el entendimiento en cada uno de ellos. Pero la herida de papá va a persistir hasta que cada uno de ellos no tome la decisión de sanar, no de cambiar, de sanar. Porque si yo estoy herida, nunca voy a cambiar. Jamás voy a cambiar para bien. Lo contrario, la infección va a seguir creciendo. ¿Ok? Es lo único que te puedo decir. Muchas gracias, de verdad fue de mucho apoyo para mí. Esta reflexión, de verdad que sí, muchas gracias. Con muchísimo amor, preciosa.
Bueno, mis muñecas, dice Martica López, mi doctora, muchas gracias por su sacrificio. Es complicado hablar cuando la laringe está inflamada, cuídese mucho. Ay, sí, mi muñeca, definitivamente. Bueno, mis preciosas, entonces vamos a continuar. Un besito para todas. La próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Sueno como la televisora nacional, dice una amiga. Continuamos con la herida de papá, ¿ok? Con la herida de papá. El hombre que tenía que protegerme fue el que rompió mi alma. Y vamos a llegar hasta el final y después vamos a hacer el ejercicio de sanidad con papá. ¿Ok, preciosas? Que siempre, siempre va a haber algo, por más de que hayamos sanado, siempre va a haber algo. Y uno dice, Dios mío, ¿cuándo voy a terminar? Pero es que la verdad, entre más sanemos, más cerquita estamos de nuestro Padre Eterno. Más amadas nos sentimos por Él y más amor sentimos por los demás y más recibimos amor de los demás. Listo, mis preciosas, les deseo una excelente, excelente noche. Gracias por sus besitos, sus abracitos y sus corazones. Que tengan un excelente fin de semana, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo sábado en el mismo enlace y a la misma hora según el país. Besitos, bendiciones, mis muñecas lindas.